Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias del Congreso. Le tenemos la información de todo el trabajo ocurrido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Vamos con los detalles. Como cada año y en cumplimiento al artículo 74 constitucional y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Gobierno federal entregó al Congreso de la Unión el 8 de septiembre el paquete económico 2018, el cual fue entregado a la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, quien acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para el acto de entrega-recepción. Cabe destacar que la Ley de Ingresos debe ser aprobada primero por la Cámara de Diputados, por lo que la mesa directiva la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Veamos cuál fue el proceso que se siguió. Como son una tasa de crecimiento del PIB del 2.5%, un tipo de cambio respecto del dólar de 18.10 pesos, un precio del barril de petróleo de $46 y una plataforma de producción de 1.983.000 barriles diarios. Posteriormente se abrió el espacio para la discusión del dictamen. Los diferentes grupos parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público hicieron uso de la palabra para presentar sus posicionamientos a favor y en contra del dictamen. La estimación del tipo de cambio que ya se establecería en 18.40 por dólar, en términos reales de lo previsto. Además va acorde con las fluctuaciones eventuales de las divisas. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la transparencia es un aspecto inherente de la administración pública. Por tal motivo, estamos a favor de todas las disposiciones que permitan dar a conocer a los ciudadanos cómo se devenga el gasto público federal. Esta ley habla en uno de sus capítulos de transparencia, pero esta no está definida cómo va a ser la transparencia. Entonces, nuestra propuesta es que se ponga dentro de la página de la Secretaría de Hacienda todos los excedentes. Coincidimos en que los criterios generales de política económica le van a dar la certidumbre necesaria para continuar en la ruta de la consolidación fiscal, que nos va a permitir tener un mejor balance de los requerimientos del sector público y la estabilidad que ha permitido afrontar estos choques externos macroeconómicos de la economía frente a otros países de América Latina. Insistiría en el tema de que quien vote la ley de ingreso, pues vote por el IEPS de gasolina. El IEPS de gasolina aquí está, combustibles automotrices, IEPS, 258,000 millones de pesos. Yo les recomiendo a quienes estén contra el IEPS que voten contra la ley de ingresos. El poder ampliar la bolsa de los recursos en casi 43,000 millones de pesos, con las modificaciones que se hicieron respecto al petróleo y al asunto del tipo de cambio, es un logro del grupo parlamentario. El poder influir con el asunto de los bonos de carbono. Los ingresos que financiarían el gasto para el siguiente ejercicio resultan hoy más que nunca de alta prioridad, sobre todo en el contexto en el que se requiere el apoyo para los diversos estados y las regiones del país que fueron afectadas por los pasados sismos del mes de septiembre. Cuando se aprueba una ley de ingresos es un esquema en el que se revisa si la administración del recurso alcanzará para cubrir las necesidades de la población y el impacto presupuestario que tendrían algunas modificaciones a las leyes. Al término de las participaciones de las y los legisladores, la presidencia de la comisión sometió a votación en lo general el dictamen de la ley de ingresos, con un resultado de 31 votos a favor y 3 en contra. Aprobado por mayoría de los presentes el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. De la misma manera, indicó que las reservas serían remitidas para su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. La comisión aprobó el dictamen en lo general por ingresos de 5.279.667 millones de pesos.
Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más información en Noticias del Congreso. No le cambie. Estamos de regreso en Noticias del Congreso, vamos con esta información. Fue el 19 de octubre que el dictamen de la Ley de Ingresos 2018 pasó al Pleno de la Cámara de Diputados y se puso a discusión, en donde los trabajos iniciaron con la fundamentación del dictamen por parte de la presidenta de la Comisión de Hacienda. Así se dieron los trabajos. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue la encargada de presentar y fundamentar el dictamen de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, que contempla recursos por 5.279.667 millones de pesos, que significa un incremento de 43.291 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo Federal, con una estimación de crecimiento económico de 2.5% del PIB. La recaudación federal participable se incrementa en 22.800.6 millones de pesos para alcanzar un monto de 2.902.721.9 millones de pesos para cubrir las necesidades de gasto de las entidades federativas. La presidenta de la Comisión de Hacienda explicó que se realizaron en total 14 modificaciones al proyecto presentado por el gobierno federal, entre las que destacó el ajuste al precio del barril del petróleo al pasar de 46 a 48.5 dólares. El tipo de cambio incrementó de 18.1 a 18.4 pesos por dólar, y para la reconstrucción del país, luego de los sismos, se estableció que los recursos federales no devengados puedan utilizarse para fortalecer las finanzas de las entidades federativas o para atender desastres naturales. Se modifica el monto del endeudamiento de la Ciudad de México con la finalidad de que pueda contar con mayores recursos para atender la emergencia derivada de los daños del sismo del pasado 19 de septiembre del presente año, hasta por un monto de 5.500 millones de pesos. El dictamen, señaló la legisladora, también autoriza al Ejecutivo Federal para contraer un endeudamiento neto interno de 470.000 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5.500 millones de dólares. Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la fracción de Morena presentó moción suspensiva, argumentando que la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos fue antirreglamentaria al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El día de ayer en la Comisión de Hacienda se aprobó en forma muy rara e incluso antirreglamentaria un anteproyecto de dictamen a la reforma al impuesto a gasolinas. Este dictamen prevé en la carátula, en el artículo 1, un impuesto a combustibles automotrices, artículo 2, fracción 1, inciso D, 231.250 millones de pesos. La moción fue rechazada y se prosiguió con los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios. El primero en presentar su posicionamiento en torno a la Ley de Ingresos que se ejercerá en el 2018 fue el Partido Encuentro Social, quien reiteró que el dictamen refleja una política fiscal prudente con un crecimiento económico acorde al contexto económico internacional, y adelantó el sentido de su voto. En términos generales, la Ley de Ingresos nos parece prudente y suficientemente sólida para solventar por lo menos las principales necesidades del país para 2018. Encuentro Social votará en lo general a favor del dictamen de la Ley de Ingresos y no reservamos en lo particular para votar en contra de cualquier incremento a las gasolinas por el concepto del IEPS. Nueva Alianza aseguró que el marco fiscal permitirá la formación continua de la base de contribuyentes, fomentar una distribución más equitativa de la riqueza, la transparencia y la corresponsabilidad dentro de las aportaciones de los contribuyentes y el uso eficiente de los recursos públicos, además de permitir la reconstrucción que dejaron los recientes desastres naturales.
permitirá que los ingresos públicos se incrementen en más de 390,000 millones de pesos para el próximo año, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar las tasas impositivas existentes. Asimismo, la contratación de deuda pública disminuirá significativamente y porque plantea mecanismos y disposiciones oportunas para afrontar uno de los retos más grandes en los últimos años, la reconstrucción de las zonas afectadas. Al tiempo que hizo un llamado por la rendición de cuentas y de transparencia a través de una política de puertas abiertas, Movimiento Ciudadano anunció su voto a favor en lo general del dictamen, considerando que se exenta del pago de impuestos sobre la renta a los ingresos obtenidos por la venta de terrenos donde se encontraban las casas de los mexicanos que fueron afectadas por los sismos. También estamos a favor de que los damnificados puedan definir hasta en 3 parcialidades sus pagos bimestrales del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios, así como los pagos de retención a salarios. En su oportunidad, el Partido Verde Ecologista de México, a través de la diputada Adriana Sarur, dijo que la Comisión de Hacienda propuso una baja dependencia del petróleo y el blindaje de las finanzas públicas para enfrentar los retos del próximo año. Mantiene una visión de confianza en la economía y un balance económico positivo. Coincidimos con este dictamen porque era necesario estimar una plataforma de producción del petróleo crudo en 1.983 millones de barriles, con una estimación del precio ponderado del barril del petróleo crudo de exportación. El partido de Morena hizo señalamientos en contra de la manera en que se dictaminó en comisión. El diputado Vidal Llerenas dijo que no se permitió la presentación de reservas en dicha instancia y por otra parte anunció el voto en contra de la bancada. Y por eso vamos a votar en contra, porque en la ley de ingresos sí viene el gasolinazo. Ahí está la recaudación del IEPS de gasolina claramente y eso no va a bajar. No engañen a la gente con que hicieron reservas, no. Quien vota en la ley de ingreso vota el gasolinazo de los últimos años, que queda así. El Partido de la Revolución Democrática dijo que a un mes de los sismos, la prioridad es atender a las entidades que resultaron afectadas y para contribuir a ese esfuerzo votarían a favor del dictamen en lo general, aun cuando este les generaba algunas incertidumbres. No estamos satisfechos, desde luego, como lo decía al principio, con lo que contiene en su conjunto, pero seguiremos luchando y habrá correlaciones de fuerzas, espero que muy pronto suficientes para que le demos un vuelco a muchas cosas. Lo fundamental, por ejemplo, que criticamos nosotros es la discrecionalidad y opacidad con la que se maneja el endeudamiento del gobierno federal. A decir del PAN, el dictamen a discusión, al igual que las leyes de ingresos anteriores, no promueven de forma integral los cambios fiscales que incentiven la inversión en infraestructura, generen competitividad ni mejores condiciones de vida. No obstante, anunciaron su voto en pro para no obstaculizar el proceso legislativo. Y porque entendemos que con la aprobación se determina el curso que tomará nuestro país el próximo año en un contexto de volatilidad económica. Votaremos a favor porque, como lo hemos dicho, Acción Nacional no se distingue por ser un grupo parlamentario que entorpezca los acuerdos y mucho menos el avance del país. Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional reconoció que ante la situación de adversidad a los que se han agregado los desastres naturales como los ciclones y los sismos, la conducción de las finanzas públicas han sorteado estas dificultades. Al anunciar su voto a favor, el diputado Jericó Abramo destacó los ajustes hechos en las comisiones. Se actualizó el precio del barril de petróleo en función de la fórmula y con la evolución de los precios en el mercado internacional de 46 a 48 dólares con 50 por barril, con una mayor plataforma de producción en ascenso de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. Se actualiza el tipo de cambio al pasar de 18.10 a 18.40 pesos por dólar. A continuación se llevó a cabo la discusión a favor y en contra del dictamen, durante la cual Morena reiteró violaciones en el procedimiento. Movimiento Ciudadano se refirió al endeudamiento público, mientras que el Partido Verde Ecologista de México y el de la Revolución Democrática volvieron a destacar los esfuerzos por la reconstrucción del país. También tenemos que decir y denunciar desde esta tribuna la falta
legislativa y la mala conducción de la presidenta de la Comisión de Hacienda, cercenando nuestros derechos políticos como diputados de presentar nuestras reservas. Para la Ciudad de México, para que tenga operatividad en la reconstrucción, le estamos autorizando un techo de endeudamiento adicional en 1,000 millones de pesos. Para estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otros que fueron afectados por los sismos, hemos aprobado flexibilizar las disponibilidades que tienen y hemos establecido excepciones en la aplicación de la Ley de Disciplina Financiera. El costo financiero de la deuda, es decir, nada más los intereses, eran de 350,000 millones de pesos al inicio del sexenio y para 2018 van a ser casi 700,000 millones de pesos. Cada familia en México pagaba un promedio de 11,000 pesos de impuestos cuando inició este gobierno y ahora paga un promedio de 22,000 pesos. Hoy venimos aquí a hablar en pro de una ley de ingresos, pero sobre todo a enaltecer los deberes humanos de los servidores públicos. Evidentemente vamos a ir en pro porque esta nueva ley permite 43,000 millones de pesos adicionales que se podrán aplicar a la reconstrucción del país. Posteriormente, el dictamen fue puesto a consideración del Pleno en lo general, mediante votación nominal, la cual arrojó un resultado de 399 votos a favor, una abstención y 44 en contra. De conformidad con el artículo 110 del reglamento de la Cámara, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 399 votos. Durante la discusión en lo particular, diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron aproximadamente 90 reservas para modificar artículos o agregar transitorios al dictamen que expide la Ley de Ingresos para 2018. Ninguna de ellas fue aceptada, por lo que el articulado se votó en los términos del dictamen. Luego de ello, por instrucción de la mesa directiva, se abrió el sistema electrónico para recabar la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, los cuales se aprobaron con 228 votos en pro, 192 en contra y 0 abstenciones, luego de lo cual fue enviada al Senado para su análisis. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, siendo las 7 de la tarde con 46 minutos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Hacemos una pausa, regresamos con ustedes en Noticias del Congreso. Gracias por continuar con nosotros en Noticias del Congreso. Vamos a conocer el trabajo en la Cámara Alta. Luego de haber sido aprobada la Ley de Ingresos 2018 por la Cámara de Diputados, el 21 de octubre la mesa directiva del Senado turnó el documento a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda para su discusión y aprobación. Una semana después, el 26 de octubre, sería discutida y avalada por el Pleno del Senado de la República. Pero veamos cómo se dio este proceso en la Cámara Alta. Al iniciar la discusión en Comisiones Unidas del Senado, los grupos parlamentarios del PAN, PRD y del Partido del Trabajo acordaron que presentarían todas sus reservas ante el Pleno. Nosotros hemos señalado, y celebro que aquí haya expresiones similares, a un sistema fiscal donde el peso de las finanzas públicas recae en contribuyentes cautivos y en empresas que con su trabajo ocupan sobrevivir, porque sostengo que no es posible continuar con los excesos de un gobierno sin rendición de cuentas reales. El Partido Acción Nacional en sus posicionamientos hará referencia a temas fiscales que no han sido atendidos
particularmente lo que se refiere al IEPS de la gasolina, a la desgravación de salarios bajos, simplemente sabiendo que no son cuerpos de dictamen, no interfieren en nuestro voto, pero sí incluiríamos este posicionamiento en el Pleno. Va a continuar el deterioro de la economía. Yo espero que vengan mejores tiempos a partir de la nueva elección, que haya un gobierno que realmente atienda el desarrollo del país en todos sus órdenes. Al someter a votación el dictamen, la Comisión de Hacienda lo aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra. En la Comisión de Estudios Legislativos, con 3 votos por el sí y 2 en contra, por lo que la Ley de Ingresos quedó aprobada en comisiones. Registrado el cómputo de la votación en ambas comisiones, la Junta Directiva de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público decretan aprobado el dictamen por el cual se analizó y discutió la minuta con proyecto de decreto por la que se expede la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Antes de su aprobación ante el Pleno, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República recibieron a la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, y al subsecretario de Ingresos, Miguel Meshmacher, quienes explicaron los componentes de la Ley de Ingresos de 2018. Vanessa Rubio explicó los ajustes hechos a la propuesta del Ejecutivo en conceptos como el tipo de cambio, las tasas de interés, el precio del barril del petróleo, entre otros. La tasa de interés la estamos estableciendo en 7%, que habla de una estabilización de la política monetaria que, como ustedes saben, ha venido siendo prudentemente reactiva por parte de Banco de México. Y por el otro lado, también el precio del petróleo que sufrió un ajuste de 43 a 48.5%. La funcionaria precisó que estos cambios estaban dentro de lo contemplado por la Ley de Ingresos, diciendo que se encuentran dentro del rango realista, dentro del rango que marca la ley de presupuesto y disciplina, porque este rango tiene rango en la parte baja, rango en la parte alta. Miguel Meshmacher subrayó que en el proyecto no se incluyen alza en los impuestos. No incluyen ninguna propuesta de incremento de impuestos, ni ningún impuesto nuevo, ni ningún cambio en las bases tributarias para aumentar la recaudación. Entonces, en ese sentido, se cuida y se mantiene el acuerdo de certidumbre tributaria. De igual manera, Miguel Meshmacher Linartas se refirió a los recursos para atender a los damnificados por los sismos de septiembre pasado. Se establece que los ingresos que reciban los damnificados, ya sea como subsidios gubernamentales o como transferencias de donatarias, no serán acumulables desde el punto de vista de impuestos sobre la renta, y también se establecen los mecanismos y fortalecen los mecanismos de transparencia para que tengan que estar reportando todos aquellos que reciben recursos destinados al sismo. Por su parte, los legisladores de los grupos parlamentarios del PAN y el PT hicieron comentarios respecto del proyecto de los ingresos estimados por la Secretaría de Hacienda. Se refirieron a temas como la volatilidad provocada por el presidente Donald Trump y el Brexit, así como los efectos tras los sismos de septiembre. No siempre se tiene la oportunidad de platicar con dos subsecretarios de Hacienda, se los agradecemos mucho. Yo creo que es una gran diferencia que tienen con el Senado de la República el que vengan a plantearnos, exponernos y platicarnos el contenido del paquete. Más allá de que sea su obligación, yo creo que es una diferencia que estén ustedes aquí con nosotros y lo agradecemos mucho. Las amenazas de Trump y el Brexit y todo eso no son más que justificaciones, porque la República Mexicana tiene potencial económico gigantesco que ya quisieran otros países para al menos tener un crecimiento pues no tan mediocre como el que se entrega. La salida del Telecán tendría un impacto al menos del 2% del PIB y el costo asociado a los sismos se estima que será en un 1% del PIB, porque también tenemos que considerar cómo se va a estancar la economía, en cuántos años, que no va a alcanzar la productividad que al menos tenían los estados antes del sismo.
Fue por la tarde del 26 de octubre de 2017 que inició la discusión de la Ley de Ingresos 2018 en el Pleno del Senado de la República, en donde luego de dispensarse la segunda lectura al dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se puso a consideración. La Ley de Ingresos 2018 prevé obtener un total de 5.279.667 millones de pesos, con un incremento de 43.291.4 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo Federal. Estima el monto de recaudación federal participable en 2.902.721.9 millones de pesos en beneficio de entidades federativas y de municipios. Hay, en términos de eficiencia, un mejoramiento tributario en los ingresos tributarios y en los no tributarios. El dictamen ratificó lo aprobado por Cámara de Diputados y se establece en $48.5 el precio del barril de petróleo y a 18.40 pesos el tipo de cambio. Además, autoriza al Ejecutivo Federal para contraer un monto de endeudamiento neto interno por 470.000 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5.500 millones de dólares. Es un instrumento responsable con el país que permite dotar de ingresos a las condiciones de desarrollo que demanda nuestra sociedad, que es consecuente en términos de responsabilidad con el compromiso de bajar los montos de endeudamiento y que genera condiciones favorables para promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la convivencia en este país. Antes de pasar a la discusión en lo general, el senador del Partido del Trabajo, Ángel Benjamín Robles Montoya, solicitó el uso de la palabra para emitir un voto particular a la Ley de Ingresos 2018, refiriéndose a los criterios generales de política económica, variables macroeconómicas y endeudamiento del gobierno federal. Si estas metas de tipo de cambio, compañeras senadoras, compañeros senadores, si estas metas también de producción diaria de petróleo no se alcanzan, lo que pareciera volverá a suceder, estaremos viendo a finales del próximo año, del 2018, que el endeudamiento entonces habrá crecido en esos 109.027 millones de pesos anteriormente mencionados, para hacer un total de 614.251 millones de pesos más de deuda. Posteriormente comenzó la discusión en lo general, en donde las y los senadores de diversos grupos parlamentarios fijaron postura a favor y en contra de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018. Ha habido ingresos como nunca antes en el país, producto de la deuda, producto de la reforma fiscal. Sin embargo, no vemos un aumento en la inversión pública o en un gasto público de calidad. El nivel de deuda que están proponiendo va a generar necesariamente una baja en la calificación crediticia de México. Tendremos, pues, no solo más deuda, sino una deuda más cara. Por lo menos garantizan el blindaje financiero para el siguiente año. Nuestro voto no es un cheque en blanco, es un voto condicionado para mantener un diálogo permanente y constructivo en materia de seguimiento del desempeño de las finanzas públicas. Deben saber que no hubo creación de nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes en beneficio de los bolsillos de todos los mexicanos. De esta forma se da cabal cumplimiento a la promesa del Gobierno de la República de no afectar a los contribuyentes con nuevos impuestos. Se cumple el compromiso con la estabilidad de las finanzas públicas, por lo que se busca concluir el 2018 la exitosa trayectoria de consolidación fiscal de los últimos 4 años, a fin de garantizar la continuidad de la estabilidad lograda. Yo creo muy importante que este Senado pueda intervenir más allá de la discusión de esta ley de ingresos, en la discusión en serio de crear un fondo nacional para enfrentar la emergencia del país, que tiene un rezago acumulado muy importante.
Luego de la participación de 13 senadores que fijaron postura a favor y en contra durante la discusión en lo general, el Pleno del Senado aprobó la minuta de la Ley de Ingresos para el 2018 con 90 votos a favor y 29 en contra. Quedó aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2018. En la discusión en lo particular, 10 senadoras y senadores reservaron diversos artículos y transitorios a los que se les propusieron alrededor de 30 modificaciones y adiciones. Ninguna propuesta fue aceptada, por lo que la Cámara Alta concluyó la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos para el 2018. La votación en lo particular registró 67 votos a favor y 25 en contra. Quedan aprobados los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 16, 17, 19, 26, 27 y de los transitorios 1, 2 y 18 en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más información aquí en Noticias del Congreso. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Vamos con los detalles de lo ocurrido en la Cámara de Diputados. Como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018 y una vez avalada la Ley de Ingresos por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados inició la discusión del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, facultad que solo corresponde a la Cámara Baja. Así, el 9 de noviembre, a las 14 horas con 11 minutos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el dictamen, dejando las reservas para su discusión en el Pleno. Vamos a ver cómo se llevaron a cabo estos trabajos. Diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron en lo general con 37 votos en pro y 3 en contra el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Se aprueba en lo general el dictamen del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Esta presidencia recomienda a las y los diputados hacer extensivo a sus grupos parlamentarios que a la hora de reservar artículos para su discusión en lo particular, indiquen con claridad si se reservan artículos, anexos o ambos del dictamen que mantengan unidad temática. Como los legisladores acordaron desahogar las reservas en el Pleno, el dictamen con el presupuesto de egresos se envió a la mesa directiva para su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria de este mismo día. Ya en el Pleno, la discusión inició cerca de las 17 horas con 44 minutos del 9 de noviembre, la cual inició con la participación del diputado Jorge Estefan Chiriac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al fundamentar el dictamen, informó que la mayor parte de los recursos se centraron en áreas como el desarrollo municipal, la infraestructura y los servicios educativos. Dijo además que derivado de los sismos de septiembre se habían ampliado en 18,000 millones de pesos los recursos destinados al Fonden para quedar en 24,544 millones de pesos. Ampliar en 18,000 millones de pesos el Fondo de Desastres Naturales, los cuales serán destinados para la reconstrucción de la infraestructura pública en dichas entidades y que para las familias reparen o reconstruyan sus viviendas, así como para reactivar la economía en estos estados. Asimismo, se proponen 2,500 millones de pesos para crear un nuevo fondo, el Fondo para la Reconstrucción, FONREC, que permite a las entidades federativas potenciar los recursos para acelerar la atención de los desastres naturales, y también 170 millones de pesos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, con el objetivo de desarrollar proyectos de prevención.
De igual manera, informó que el proyecto prevé un aumento al ramo de cultura de 1.200 millones de pesos, así como a las políticas públicas en materia de equidad de género y un incremento en las participaciones federales y el impulso a obras de infraestructura. Dijo que también se prevé un aumento a seguridad para implementar el marco jurídico en materia de desaparición forzada. Propone los recursos destinados a educación y ciencia y tecnología con un aumento de 6.176 millones de pesos y a su vez un incremento en el presupuesto de cultura por 1.200 millones de pesos. En materia de seguridad y para llevar a cabo acciones relativas a la implementación de la legislación que se expide en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas, y para la creación del organismo correspondiente, un presupuesto por 469 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Presupuesto destacó también un incremento al presupuesto del campo en 1.500 millones de pesos y el fortalecimiento a la infraestructura hidráulica. En cuanto a la estabilidad y crecimiento de la economía, indicó que la perspectiva es estable. Posteriormente vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado José Alfredo Ferreiro del Partido Encuentro Social dijo que el proyecto de presupuesto abona la responsabilidad, aunque consideró que se debe invertir más en la infraestructura productiva, en educación, en el campo y especialmente en los jóvenes. Lamentó que el Congreso no haya aprobado las reformas para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. La política económica de nuestro país tiene que ser planeada, diseñada y ejecutada con gran calificación técnica, orientándose al bienestar social, sin populismos, sin fórmulas mágicas ni ocurrencias, cumpliendo disciplina y adecuándose a nuestros compromisos, sin descuidar la economía familiar, el combate a la desigualdad y a la pobreza. Esa es nuestra unidad nacional. Nueva Alianza propuso reasignaciones presupuestales para fortalecer programas educativos, de desarrollo social y culturales. Así lo expresó el diputado Rafael Méndez. Explicó además que el análisis del presupuesto no termina pronunciándose por generar políticas públicas, por lo que hizo un llamado a poner atención al destino final de los recursos contemplados, para los damnificados y para la reconstrucción de viviendas. La sociedad nos exige que respondamos a la demanda ciudadana de reconstruir el país desde todos los ámbitos. En este tenor, al igual que otras fuerzas políticas, en Nueva Alianza presentamos una iniciativa que busca reincorporar el presupuesto del partido y reducir y eficientar el gasto a favor de la reconstrucción de México. Las propuestas de Movimiento Ciudadano para incluir en este proyecto de presupuesto se enfocaron en invertir en políticas públicas dirigidas a los jóvenes, así como el fortalecimiento de infraestructura educativa. Así lo informó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ernesto Rallis, quien puntualizó que a pesar de que su grupo votaría a favor en lo general, no estaba de acuerdo en el aumento de gasto para servicios personales, así como en los recortes a municipios. El debate queda en el ramo 23, que llega a los municipios. La propuesta de recortar 0.9% real equivalente a 35.094 millones de pesos con respecto a 2017 no tiene ninguna justificación. Que si son por los moches, se equivocan, pues hemos visto que los moches están en los socavones, en todos los contratos a modo que se otorgan en diferentes programas federales. El escenario de incertidumbre internacional, las tensiones económicas y políticas con Estados Unidos hacen necesaria la aprobación de un presupuesto responsable. Así lo explicó el diputado José Antonio Arévalo del Partido Verde Ecologista, quien no obstante reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda, toda vez que el proyecto presentado hará posible alcanzar los objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que se envía un buen mensaje a los mercados internacionales. La aprobación del presupuesto de egresos de la Federación en este momento, justo antes del inicio de la ronda adicional de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pretende enviar una señal de certeza a los mercados internacionales y dar testimonio del cuidado con el cual se han venido tratando nuestras finanzas públicas a pesar de la volatilidad reciente. Por el grupo parlamentario de Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales explicó que su partido rechaza que el aumento de la deuda sea utilizado para pagar el gasto corriente y no para invertir. Criticó el gasto en publicidad del gobierno, que es 3 veces mayor al aprobado. Asimismo, señaló que el aumento al fondo de capitalidad podrá ser utilizado a discrecionalidad del gobierno de la Ciudad de México. Quien vote este presupuesto también vota
por seguir dando manga ancha a un gobierno de la Ciudad de México que no tiene restricciones en gastar un fondo de capitalidad que puede ser utilizado para cualquier cosa, para tratar de ganar elecciones y para tratar de cubrir su gran fracaso como gobierno. El diputado José Antonio Estefan del PRD sostuvo que los sismos ocurridos en septiembre cambiaron las prioridades del presupuesto de egresos, pero el dictamen en su propuesta de fondo de reconstrucción llega a ser sensato, pero no responde a la situación de los damnificados de 8 entidades federativas. El PRD exigió que el dinero de este fondo especial no fuera asignado bajo las mismas reglas del Fonden, como lo tenía planteado Hacienda, debido a que se trata de una situación de emergencia que requiere de una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Por Acción Nacional, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos anunció el voto a favor de su bancada para el dictamen del presupuesto de egresos, pero manifestó sus dudas ante los criterios de transparencia que pudieran facilitar gastos elevados en políticas de comunicación del gobierno federal. Nos preocupa el gasto de capital, que es un rubro muy importante que impulsa el crecimiento económico, favorece el desarrollo social y, sobre todo, es un sinónimo de bienestar, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La diputada Claudia Edith Anaya Mota afirmó que el presupuesto de egresos atiende la vulnerabilidad sectorial mediante el fortalecimiento de programas sociales destinados al empoderamiento de la mujer, adultos mayores y personas con discapacidad. Pone el ejemplo el gobierno federal apretándose el cinturón que como buen juez por su casa empieza en la austeridad. En este presupuesto hay una disminución de 27.800 millones de pesos en gasto corriente. Ya durante la discusión en lo general, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios hablaron a favor y en contra del dictamen que emite el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2018. Que levanten la voz los mexicanos, que levanten la voz los jóvenes que nos demostraron con su fuerza, con su integridad y en ese mano con mano que pudieron levantar a esos estados que sufrieron la catástrofe de los sismos. ¿Qué busca el presupuesto? Reducir déficit. ¿Qué busca? Invertir más en salud, más en educación, más en infraestructura. Y tengo que hacer un reconocimiento público a que el presidente de la comisión, Jorge Estefan, nos escuchó a todos y cada uno de nosotros. Hay elementos para impugnar la constitucionalidad y la legalidad de este presupuesto. Se actúa en forma irresponsable. Se dice que un presupuesto responsable. Eso es falso. Eso es falso porque el artículo 74, fracción 6 de la Constitución, nos señala como atribución de esta Cámara de Diputados revisar la cuenta pública del año anterior. Más de 18,000 millones de pesos para el Fonden, 2.500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción, más los 1.250 millones de capitalidad y el FOPREDEN. Gracias a esto, hoy la ciudadanía sabe que esta Cámara, en nuestro último presupuesto, estamos con ellos. Estamos ante un presupuesto complicado que nos debería decir de qué manera, con qué estrategia integral el déficit público irá disminuyendo como proporción del PIB. México necesita recuperar el crecimiento en 2018. La Federación está rompiendo las reglas de disciplina financiera con las que mide a estados y municipios. Este presupuesto es el que regirá las elecciones del 2018 y la transición del gobierno. Y para Acción Nacional es irreductible que se protejan y blinden los programas sociales. Terminado el debate en lo general, la mesa directiva informó que para la discusión en lo particular se registraron 346 reservas por 89 legisladores, posterior a lo cual se abrió el tablero de votación electrónica y el dictamen fue aprobado en lo general por 413 votos en pro y 49 en contra. Siendo las 8 de la noche con 4 minutos, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados el presupuesto de egresos de la Federación 2018.
Luego de que no fue aprobada ninguna de las 346 reservas presentadas por legisladores, el presidente de la mesa directiva dio paso a la votación en lo particular, con lo que quedó aprobado el presupuesto de egresos para el año 2018. El decreto de presupuesto 2018 queda aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Después de 10 horas con 34 minutos, 18 oradores en lo general, 76 oradores en lo particular, para hacer un total de 94 diputados usando la tribuna y 28 que declinaron su intervención. Se levanta la sesión. Lo invitamos a que visite nuestras diferentes redes sociales, por Twitter @NoticiaCongreso, o si lo prefiere por Facebook y YouTube, Canal del Congreso. Déjenos sus sugerencias y comentarios. Además podrá estar al día respecto al trabajo realizado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Eso es todo en Noticias del Congreso. Le doy las gracias a nombre de todo el equipo de producción. Cuídese mucho, sea feliz, hasta la próxima.